preguntando por mi vida. Yo un día te encontré, me sanaste las heridas y te conocí por fe. Confundido y sin norte, me atrajiste con amor, me adoptaste en tu familia y hoy te sirvo con honor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. He encontrado la senda, el camino al hogar, mi esperanza se afirma en tu promesa, Señor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. Entonces, ¿hay libertad? Alabamos con libertad a nuestro Dios. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén. Yo proclamo el que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad.
declaro es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
cuidado el feliz. Para las quemaduras. Para las quemaduras, buena esa. Bien. Tomate sirve para quemaduras. Muy bien, venga. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13, versículos 1 al 9. Dios escoge personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Y nosotros estamos ahí dentro de esa lista. Si es que hemos abierto nuestro corazón un día a Cristo, ¿verdad? El Señor nos va a usar, se va a acercar a nosotros y nos va a estar llamando. Bien, el Señor escoge personas comunes, como tú y como yo. El Señor también escoge personas limpias. A ver, vamos a explicar un poco acá. Cuando hablamos de limpieza, no nos estamos refiriendo a alguien que no tiene pecado, porque seguramente no haya ninguno que no tenga pecado, ¿verdad? En este lugar. Todos tenemos nuestras faltas y pecados, pero de alguna forma u otra nos hemos rendido ante el Señor. Nos hemos entregado a Él y le hemos dicho al Señor que Él haga con nosotros como Él quiere. Y entonces en ese permiso que le hemos dado al Señor, para que el Señor habite en nosotros y tome el control de nuestra vida, el Señor nos pide, ¿verdad?, que nosotros comencemos a dejar que Él reine en nosotros. Y fue lo que hizo en Gedeón. Dios le pide a Gedeón, no solamente lo llama para ser usado, y Gedeón le dice: pero yo soy una persona trabajadora, soy una persona humilde, mi familia es una de las más pobres de este lugar, de esta región. Y el Señor dice: no, es a ti a quien yo quiero llamar. Dios le pide a Gedeón que él comience a sacar todo lo que es idolatría de su alrededor. Toda costumbre de práctica que no condice, ¿verdad?, con lo que enseña la palabra del Señor. Le dice a Gedeón que él entonces derribe todos aquellos monumentos que adoraban a otros dioses. Recordar que los madianitas, que era un pueblo vecino del pueblo de Israel, tenían prácticas paganas muy horrendas. Sacrificaban niños, hacían celebraciones sexuales de todo tipo, que en definitiva eran aborrecidas por Dios mismo. Y dentro de esas celebraciones estaba el sacrificio de niños. Entonces se darán cuenta que eso era algo que Dios rechazaba. Habría que ver si hoy, en el tiempo que nos toca vivir a nosotros, ¿verdad?, no nos encontramos con algunas prácticas de paganas, ¿no?, que atentan contra los principios de la palabra del Señor y que atentan violentamente, ¿no? Y que muchas veces están ahí a nuestro alrededor, en el medio donde nos toca estar y actuar, y no es fácil, ¿no? Porque nosotros necesitamos ser fieles a lo que el Señor
nos enseña en su palabra. Y Dios ha escogido también a personas así, a personas que se han rendido, a personas que han reconocido sus dificultades, sus debilidades. Reconocemos también nuestros errores, el hecho de haber caminado y haber estado lejos de nuestro Señor. ¿Es así? Algo así nos ha pasado, ¿verdad? El Señor está escogiendo a personas así para hacer la tarea. Pero también Dios ha escogido a personas valientes. Personas valientes. En determinado momento, Dios se acerca a Gedeón y le dice: tú eres un varón esforzado y valiente. Y Gedeón queda sorprendido por esto porque dice: ¿estás seguro? ¿Será que yo soy alguien valiente? Yo estoy tratando de, una vez que cosecho todo, esconderlo. Una vez que segamos lo cosechado, lo escondemos y nos escondemos y nos encerramos porque los enemigos nos quieren invadir y robar lo que tenemos. Pero Dios vio valentía en su corazón. Y Dios ve en nosotros un potencial que a veces no lo vemos ni nosotros mismos. Y que nosotros mismos nos miramos en el espejo y decimos: mirá que yo estoy lejos de Dios, Mirá que yo vengo caminando lejos del Señor. ¿Qué me voy a acercar a Él? Pero Dios nos ha escogido. Dios puso su mirada en nosotros. El Señor quiere hacer cosas con nosotros, cosas extraordinarias. Con nosotros, sí, que somos personas ordinarias. Ahora, querido hermano, la valentía es algo que caracteriza a aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y yo creo, hermano, que muchas veces nos invade un espíritu de temor que no proviene de parte de Dios. Nos invade un espíritu de temor. Una cosa es el temor normal que tenemos nosotros, instintivo, de esa reacción que podemos tener frente a alguna circunstancia, que actuamos ahí para tratar de protegernos, de esa autoprotección que tenemos, ese temor común, normal que tenemos. Pero otra cosa, hermano, es que nos invada un espíritu de temor. A los hijos de Dios le tenemos miedo a la acción del enemigo y que muchas veces comienza a actuar y nos invade ahí a algo que nos paraliza, algo que frena aquello que el Señor nos pide que hagamos. Nos invade ese temor. Y querido hermano, ese temor es el que hay que erradicar de nuestra vida. Hay que permitir que el Espíritu Santo lo saque de nosotros. Porque imagínese vivir con miedo, levantarse con miedo, no animarse a salir a la calle, no animarse a estar en contacto con otras personas por miedo, por temor. Bueno, eso es estar en un espíritu de temor. Veamos qué dice la Biblia al respecto. Siempre tenemos que acudir a la Biblia en este tipo de situación, en este tipo de circunstancias. Y voy a ir al pasaje ahí en Deuteronomio 20, versículo 8. Ahí hay como un mandato de Dios para el pueblo de Israel. Es un mandato que tiene que ver con la guerra. Cada vez que Dios convocaba al pueblo de Israel para la guerra. Hoy nosotros no estamos en una guerra contra las personas. Somos hijos de paz. Y dice la palabra del Señor que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz los unos con los otros. Y nosotros tenemos como hijos de Dios que estar en paz. Pero sí estamos en guerra en términos espirituales. Hay una lucha espiritual. El diablo no descansa. El diablo siempre está tratando de acechar a nuestro alrededor para distraer y desenfocarnos y poner tentaciones también en nuestra vida. Estamos en guerra. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, dice la Biblia. Y aquí en el libro de Deuteronomio 20, versículo 8 dice así: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Esto puede traducirse también como alguien que tiene miedo, alguien que es temeroso. Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Cuál era la orden de Dios acá? La orden es la siguiente: si hay alguien que tiene miedo, váyase a su casa. No vaya a ser que su miedo contagie y contamine a los demás.
Esto es en tiempo de guerra, Antiguo Testamento. Bien, hermano. La palabra del Señor nos invita a sacar el miedo de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Dice el Salmo 27, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? ¿No? ¿De quién he de atemorizarme? Comienza diciendo el salmista. Bien, hay otra enseñanza también que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos ha dado Dios. No espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es fácil enfrentar las circunstancias de adversidad en nuestra vida. No es fácil cuando, como hijos de Dios, sufrimos la persecución religiosa. Porque hoy está instalada, está presente. Gracias a Dios vivimos en un país libre y democrático. Pero muchas veces tratan de acorralarnos con ideas, con ideología. Y tenemos que tener cuidado en ese sentido, ¿verdad? Porque nosotros no podemos traicionar lo que enseña la palabra del Señor. Pero el Señor está con nosotros. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino todo lo contrario. Nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, dice la palabra del Señor. Bien, el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esta palabra, esta expresión dominio propio, estas dos palabras, significan literalmente una mente que no puede ser avasallada. Una mente que no puede ser, ¿no?, dominada por otros. Una mente que no es llevada por delante, por más que nos puedan llevar por delante físicamente, ¿verdad? Nuestra mente sigue siendo fiel al Señor. Una mente que ve las cosas como son, que no tiene miedo de fantasmas, que no tiene miedo de nada siniestro, que provenga del diablo mismo. Por eso es importante que el creyente sea lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo somos llenos? Lo sabemos, ¿verdad? Cultivando una vida de cercanía con nuestro Señor, cultivando una vida de congregarse con los hermanos, cultivar una vida que implique alimentarnos espiritualmente con la palabra del Señor, y viviendo también de la manera en la cual el Señor nos invita que nosotros vivamos. ¿Bien? Así que, hermano, la palabra del Señor acá nos está invitando a ser valientes, porque el Señor nos ha dado poder, nos ha dado amor y nos ha dado dominio propio. Nuestra mente no se deja avasallar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está tomando el control de nuestra vida. Y uno está tranquilo a pesar muchas veces de la incertidumbre y de la confusión que pueda haber hoy a nuestro alrededor. Bien, Dios usa personas valientes. Valientes, hermano. Y está demandando eso de nosotros hoy. Tomar decisiones firmes. Dios también quiere usar personas precavidas, personas cautelosas, personas cautas. Alguno dirá, bueno, pero esto puede ser contradictorio con lo anterior, con lo de valentía, pero no lo es. Al contrario, es complementario. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 7, y vamos a ir a leer los versículos del 4 al 8. Y continuamos reflexionando en la historia de Gedeón, este hombre común elegido por Dios para servirle. Jueces 7 del 4 al 8 dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo diga vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga este no va contigo, el tal no irá. Me detengo acá un ratito.
Dios está pidiéndole a Gedeón que forme un ejército. Pero también Dios le dice que en ese ejército, todos los que se alisten, no todos van a ser usados por Dios. ¿Por qué? Y bueno, porque hay gente que tiene espíritu de temor, porque hay gente que todavía tiene idolatría, carga con idolatría en su corazón. Dios no puede usar a alguien ahí que está dividido en ese sentido. Y Dios está buscando personas que reconozcan su condición, ¿verdad? Personas humildes, personas que reconozcan su debilidad delante del Señor. Y el Señor le está diciendo a Gedeón, mirá, llévalos todos a la orilla de las aguas, porque todavía tengo que hacer una selección mayor acá, porque son muchos, y yo necesito menos para que pueda poner de manifiesto mi poder y mi gloria. Y continúa diciendo versículo 5, entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas, que tome agua, ¿no? Con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Me llama la atención esto, ¿no? La selección de Dios. Es decir, aquellos que se arrodillen ahí. Imagínese usted en tiempo de guerra, una persona que tome agua así, es un blanco fácil para su enemigo, ¿no? Y el enemigo está cerca, porque el enemigo está invadiendo el territorio y está tomando las cosechas de los israelitas, ¿no? Y una persona que se ponga a tomar así agua de esa forma, ¿no? Descuidada, bueno, seguramente no va a ser muy útil para la obra del Señor. Dice el versículo 6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y aquellos que lamieron el agua en cierta forma, lo están haciendo de una forma más cuidadosa, de una forma más cautelosa. No se están inclinando para tomar el agua. La están lamiendo, ¿no? Como por arriba, digamos, ¿no? Están siendo cautelosos. Es necesario ser cautelosos. Algunos pueden decir, no, pero el Señor nos llama a ser valientes. Y la Biblia nos dice que nosotros no podemos amedrentarnos ante el enemigo, ante Satanás. Pero también nos dice la Biblia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Dios quiere usar personas precavidas, personas que no descuidan su vida espiritual, porque reconocen su debilidad y saben que uno no es autosuficiente, que uno depende del Señor. Y la vida cristiana, querido hermano, es eso, es dependencia en el Señor. Nos cuestionan por eso, ¿verdad? Hay quienes dicen, claro, porque ustedes son débiles. Son personas que tienen la autoestima baja. Entonces necesitan de la religión, necesitan de la iglesia. Muchos piensan así de los cristianos. Seguramente se lo han dicho. Bien, yo prefiero ser catalogado entonces como alguien así que como alguien que se cree autosuficiente en la vida. Después vienen los golpes duros de la vida y esos que se creen fuertes andan arrastrándose en términos espirituales, en términos emocionales, en términos afectivos. ¿Cuánta gente conocemos que se encuentra así hoy? Querido hermano, reconoce tu condición. Tú y yo somos débiles, somos pobres espirituales. Bien, querido hermano, Dios nos invita a ser valientes y precavidos. Esto es balance, esto es equilibrio. Equilibrio espiritual. La Biblia siempre está hablando de ese equilibrio. Por eso la Biblia también nos dice, el apóstol Pablo nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Precavido, precaución, cautela, cuidado, ¿verdad? Bien, de eso se trata. Pero Dios también elige personas confiables. Dios también escoge personas
confiables. ¿Confiables en quién? En la fe, ¿verdad? Recuerda que la fe significa, deriva también de la misma palabra que es fidelidad, que se traduce como fidelidad. Y cuando uno habla de fe, está hablando de fidelidad en el Señor. Fiel en aquello, ¿verdad?, en el cual nosotros hemos creído. Dios está buscando gente confiable. La base bíblica está aquí, también en Jueces 7. Vamos a leer desde los versículos 12 al 15. Y los madianitas, los que invadían, ¿verdad?, el pueblo de Israel, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. A ver, vamos a parafrasear el pasaje en lenguaje actual, ¿no? Acá lo que está pasando es que Gedeón logró meterse escondido dentro del campamento de los enemigos. Logró escabullirse y escuchó una conversación. Escuchó una conversación de dos madianitas, y entonces uno de ellos le cuenta al otro un sueño, ¿no? Él veía un pan de cebada. Bueno, no sé si el pan de cebada sería grande o chico, pero él veía un pan de cebada rodando y golpeando el campamento y generando un caos y una destrucción. Es un sueño extraño. Y Dios quiso revelar algo a través de este sueño, ¿no? Y continúa el versículo 14. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Jodás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento, ¿no? La otra persona le dijo: bueno, mira, el sueño significa eso. Gedeón representa ese pan de cebada que nos invadió y con su espada nos dominó y nos ganó la guerra. Bien, un gran pan de cebada que venía rodando. El pan de cebada representa, querido hermano, precisamente eso: la gente común y corriente. El pan de cebada era el pan más pobre que había en los tiempos antiguos en el pueblo de Israel. No era el pan de trigo, que tenía otros nutrientes y que era mejor valorado. El pan de cebada era el pan de la gente común, o podía ser considerado también el pan de los pobres. Bien, sin embargo, ese pan estaba siendo usado por el Señor. El pan de cebada, hermano, representa a Gedeón, y eso quiere decir entonces que Dios le está usando y Gedeón va adelante, y nosotros hoy somos como un pan de cebada también, que vamos con la espada que representa la Biblia, la palabra del Señor. La Biblia es nuestra espada, y contra eso nos enfrentamos ante las huestes espirituales de maldad. Y uno puede decir: bueno, Señor, yo simplemente soy un pan de cebada. ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué puedo servir? Si tuviera otros recursos como otros, pero con ese pan de cebada, hermano, Dios les permitió alcanzar la victoria. Simplemente tenemos que ser fieles al Señor. El Señor está buscando gente así, confiable. Gente que diga: bueno, yo no sé cómo Él lo va a hacer. No sé de qué manera lo va a hacer, pero yo me voy a mantener firme en el Señor y voy a hacer mi parte y sembraré todo aquello que el Señor ponga en mis manos. Tal vez sea mucho, tal vez sea poco o poquísimo, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer, es lo que el Señor ha puesto a mi alcance. Yo voy a estar ahí. Yo voy a ser uno de los 300. Yo voy a estar precavido.
Yo de aquí en más decido entonces cuidarme espiritualmente para que el Señor me use en todo lo que Él quiera usarme. Querido hermano, hay un lugar para ti en la familia de Dios. Amén. Como decíamos recién, ¿no? Que haya regocijo, gratitud en nuestro corazón. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor. Cantamos esta canción entonces. Te doy gloria a ti, Jesús. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó. Señor, ¿verdad?